Érase una vez, o tal vez dos, un paraíso de otro mundo llamado Pepperland. Así comienza la odisea psicodélica Yellow Submarine, una obra de animación con música de The Beatles que los presenta como personajes de dibujos animados embarcándose en un viaje para salvar el paraíso submarino imaginario de Pepperland. La película se estrenó en el London Pavilion de Londres el 17 de julio de 1968, entre largas colas y cortes de tráfico. Y contrariamente a lo ocurrido con su anterior película de acción real, Magical Mystery Tour, Yellow Submarine enseguida fue aclamada y considerada como un hito en la historia de la animación y del arte pop, debido a su esplendoroso diseño visual y, por supuesto, a su banda sonora, que incluye un buen puñado de composiciones para el recuerdo. Dejando aparte la partitura sinfónica de George Martin, partimos de la misma Yellow Submarine, pasando por Eleanor Rigby, Lucy in the Sky with Diamonds, Nowhere Man o la imprescindible All You Need Is Love. Especialmente para la película se compusieron Hey Bulldog, Only Another Song y All Together Now. Hay que tener en cuenta que, para 1968, The Beatles tenían la obligación contractual de aparecer en otra película. Pero después del fiasco de Magical Mystery Tour, a ninguno le agradaba la idea. De hecho, sus apariciones públicas habían disminuido mucho desde su viaje a India y las sesiones de grabación del álbum blanco. El hecho de que se les planteara una película de animación pareció una buena solución. Tomaron Yellow Submarine y All You Need Is Love y añadieron Only Another Song, que George Harrison compuso en una hora para la ocasión. Así, y aunque cuenta con 15 canciones en total, la banda sonora original publicada en 1969 constaba solo de 6 de ellas. Por un lado, All You Need Is Love, Yellow Submarine y Only Another Song. La otra cara del vinilo incluía la música antes citada de George Martin. La película fue dirigida por George Dunning, escrita por él en colaboración con Lee Minoff, Jack Mendelson, Al Brodax y Eric Segal. El diseño de arte corrió a cargo de Heinz Edelman y la animación de un equipo liderado por Jack Stokes y Robert Balser. A pesar de contar con más de 200 personas en total, el trabajo de animación resultó ser tan extenso que no existían profesionales suficientes para llevarlo a cabo dentro del calendario establecido. Así que, en las últimas semanas de producción, se recurrió a estudiantes de diferentes escuelas de arte de Londres, gracias a los cuales pudo establecerse un turno de noche. Un autobús los iba recogiendo y trabajaban desde las 7 de la tarde hasta la madrugada, subsistiendo a base de puré y salchichas. Las voces que escuchamos durante la película no pertenecen a los propios Beatles, sino a actores dobladores, apareciendo ellos, esta vez sí, en persona, en una secuencia de acción real rodada para servir de final. Para el 50 aniversario de su estreno, se vuelve a proyectar por tiempo limitado en cines de todo el mundo. Para ello, se ha restaurado la imagen en calidad 4K, y con el fin de preservar al máximo el diseño de dibujo original, este trabajo se ha hecho a mano, fotograma a fotograma. Por supuesto, el audio se ha remasterizado en los mismísimos estudios Abbey Road de Londres en estéreo 5.1 Surround. Se nos ofrece así una nueva oportunidad de revisitar el legado del grupo que, tal vez, cambió la historia de la música para siempre.